Bueno, Ismael, habíamos quedado la vez pasada en hablar de lo que en los medios de comunicación, todo el mundo debe haber escuchado, a raíz también de la irrupción de Milei en Ujú, Argentina, que tiene que ver con la batalla cultural, ¿no? ujú, Creo que es muy fácil o sea, las solas palabras ya indican que ahí estamos hablando de un campo, de una lucha que se da en un determinado espacio, que sería la cultura, ¿no? ujú. Lo que sí decíamos la vez pasada, que nos daba bastante gracia, es que los propios, este término que no está siendo instalado por la izquierda radical, ni por el marxismo, ni por la izquierda socialdemócrata, está siendo instalado por lo que se llama el anarcocapitalismo o el liberalismo extremo, y es un término que ellos mismos acuñan, dicen que de alguna forma reivindican la figura de Antonio Gramsci como uno de los grandes ideólogos de estos términos. Gramsci no hablaba de batalla cultural, sí hablaba de hegemonía cultural. Exacto, Y para aquellos eso que sí que. todavía no saben qué decía este italiano, que fue fundador del Partido Comunista Italiano, este, básicamente lo que él decía era que el poder no se podía conquistar solo con las armas ni con la fuerza, sino que tenía que haber una batalla desde el punto de vista de lo que la clase dominante intenta hacer, que es instalar su cultura, su forma de pensar, su arte, sus formas estéticas, y que esa imposición era mucho más fuerte que la fuerza, y que Ujú, la disputa cultural desde la educación, desde el arte, desde la cultura, iba a generar la posibilidad de la transformación social. Lo que hacía ujú. era de alguna forma ampliar el concepto de lucha de clases más allá de la estructura económica y llevarla a un escenario eh, de lo que le llama el marxismo a la superestructura, que él, como marxista, analizaba que no solamente eso existía, la ideología dominante produce una superestructura cultural, sino que él además le agregaba que ese escenario era fundamental, dar la batalla desde ese lugar para la transformación social. Ese es el esquema gramsciano básico, estamos solamente simplificándolo, y estos muchachos libertarios lo instalan, y de alguna forma es lo que lo veíamos como algo bastante gracioso, era utilizar un mecanismo eh, marxista para poder dar una batalla que ellos se plantan en un lugar antagónico. Pero en Ujú. fin, está bien, no tiene por qué ser que la herramienta, no tiene por qué no, puede ser usado para un lado o para el otro, como lo hizo Marx con el tema de Hegel ahora no me sale el término, a vos sí La te va a salir, dialéctica. la dialéctica, muchas gracias. Que no tiene en sí mismo no tiene por qué tener una carga filosófica o biológica en sí misma, sino que es una metodología. Ahora, yo lo que quería hacer, además de describir esta particularidad, era pensar contigo un poco si realmente ese diagnóstico que ellos hacen tiene algún asidero en la realidad. Ellos dicen, bueno, la izquierda ha dominado el espacio cultural, ha dominado, como Manini también dice, por ejemplo, que la Universidad de la República es un nido de comunistas, y en ese sentido han ganado la batalla cultural, por lo tanto, la batalla política que se ve plasmada en la Agenda 2030. Básicamente ahí resumen su esquema ideológico. Para empezar, podemos decir que esto es un disparate, ¿no? O sea, Sí. para empezar, ¿dónde está la lucha? O sea, que el esquema sea ese, en nada indica que haya allí un predominio de la izquierda radical o del marxismo revolucionario, ¿no? Es que, mirá, yo creo que de lo poco que estuve escuchando, quiero ser sincero, no es algo de lo cual me haya interiorizado mucho, pero sí me da esta impresión que es una especie como el discurso es como una especie de ensalada, ¿no? Ensalada media rara en la cual mezclan este concepto, ¿no?, de la batalla cultural, que se lo asignan a Gramsci, ¿no? O sea, es como
hay que tener cuidado con eso, por eso me pareció muy buena la introducción que hiciste como a las líneas fundamentales del pensamiento de Gramsci, porque lo que ellos expresan no es necesariamente el pensamiento de Gramsci, porque si no lo primero que tienen que reconocer es que ellos son parte de la hegemonía cultural, ¿no? O sea, vamos a empezar por algo. Este liberalismo radical, me gustó ese término que usaste, porque en verdad no son libertarios, son liberales radicales, nada más. O sea, sobre todo vos podés explicar muy bien qué es ser un libertario, que no tiene nada que ver con lo que ellos pregonan que es el libertarianismo, ¿no? Y además me gustaría incluso, no sé si ahora, pero en otro momento, que te explayes un poco en el tema, porque me parece que es importante, porque fundamentalmente lo que hay es un asalto, hay un saqueo a un término, de los tantos. Pero sigo. No, pero Es una, como paréntesis a eso, sí, capaz que, más allá que después nos dediquemos un día a hablar solamente de eso, el ejemplo, el esquema clásico del anarquismo, reconocido por todas sus corrientes, ahí voy al anarcocomunismo, al anarcoindividualismo, ahora está medio de moda porque mataron a uno en Estados Unidos y parece que lo reivindicó uno de estos que le declara la guerra al Estado al Estado en solitario, que no es la primera vez en el mundo que sucede, ¿no? El no, anarquismo no. ya tiene tres presidentes de Estados Unidos asesinados por Uh-huh, anarquistas individualistas. O sea, bueno, uh-huh, todas las corrientes del anarquismo tienen muchas diferencias, pero tienen una cosa en común, que es uh-huh. el odio y total a cualquier tipo de autoridad, así, Exacto. así sea estatal, empresarial o religiosa. Entonces ya ahí creo que queda contestado básicamente si el anarcocapitalismo puede ser una rama del anarquismo, Exacto. donde pregonan que el rey del mundo es Elon Musk. Ah, sí, sí. Claro, ahí va. Pero bien, para A ver, retomar el tema, está bueno, por lo menos diste ahí una buena pincelada. Para retomar el tema, a mí me parece que es una ensalada, porque por un lado meten este concepto, ¿no? Citan a Gramsci, que me parece que también hay como una necesidad, me parece, este sector de hacerle guiñadas a un cierto sector de la izquierda que me parece que está desplazado y desconocido, digamos, como dentro de esa especie de gran merengue que es hoy esto que llamamos izquierda, está como muy desplazado, entonces, bueno, como que creo que están buscando lazos ahí, lo ves por todos lados, pero bueno. Y por el otro lado, me parece que, por ejemplo, la batalla cultural, yo primero quiero sobre esto hacer un hincapié. Para mí, yo no entiendo la cultura, por lo menos de la forma en la cual dicen que la entendía Gramsci. Para mí la cultura es algo mucho más amplio, la pienso un poco más como Levi Strauss. O sea, la cultura es un fenómeno global que remite fundamentalmente a las cosas que hacemos. Este mate que estamos tomando es parte de nuestra cultura. El que estemos ahora, el que antes hiciéramos radio y ahora estemos haciendo esto por video, es parte de una nueva cultura. Entonces las culturas son como los usos, por decirlo así, eh, y sobre todo los usos en función de una mentalidad. Y esto, ¿por qué quiero decir esto? Porque es muy importante con respecto a por qué me parece que es una ensalada. Porque en ningún momento punto de vista y esta especie de batalla cultural que plantea Milei y otros tantos, verdaderamente propone nada. No proponen nada. Es decir, lo que hacen es como ellos son parte de una hegemonía, ¿no? Eh, el libertarianismo como tal, además, busca, de alguna manera, hacer como una especie de carrera garrochera hacia la hegemonía, ¿no? Como cortar camino hacia la hegemonía, digamos, a colocarse en la hegemonía. Eh, y entonces no tiene nada que pelear. O sea, ahora lo único que creo que, tratando como de comprenderlo un poco, me parece que de lo que está hablando es cómo impartir su doctrina. Y el problema con eso es que también llega tarde, porque su doctrina está muy impartida ya, ¿no? O sea, nada de lo que dicen, o sea, ¿por qué resonó, creo yo, y por qué captó la cantidad de votos que captó? Porque su doctrina, la forma en la que él explicó su doctrina, está metida en la cabeza de la gente. El individualismo exacerbado, el egoísmo,
el desprecio por lo público, el desprecio por lo colectivo. Este tipo de cosas ya están en la cabeza de la gente porque llevamos 60 años de esa cantinela, ¿no? Después de que la cultura occidental recibiera el gran susto del Mayo francés, de la victoria del Partido Comunista en Italia, de la victoria de varios partidos filosocialistas o izquierdistas en Europa, se dieron el susto de la vida y empezaron a articular un discurso brutalmente de derecha, brutalmente egoísta, brutalmente conservador. Entonces, ya la ganaron esa batalla, ya todos pensamos como ellos. Entonces, es como tipo, no entiendo a qué viene, ¿no? Sobre el punto de vista, sobre esto que decía Manini, que la universidad es una cueva de comunistas, bueno, primero que nada, chocolate por la noticia, en un sentido. En otro es, ¿y qué hacen esos comunistas? Porque yo no veo que esos comunistas luego salgan a tomar el poder. Yo Para los veo empezar, integrándose a las estructuras. para empezar, son pocos, ¿no? El último censo daba que el 12% de la población tiene estudios universitarios. Claro, me parece, ¿sabés por dónde me parece que va el golpe? Creo que lo que se propone es eh, intentar, de alguna manera, discursivamente darle el golpe de gracia a la universidad que ya viene tan maltratada. La universidad pública está en un declive verdaderamente penoso, creo que es de las cosas más terribles que viene ocurriendo, en todo sentido, a nivel de currícula, a nivel presupuestal, a nivel de calidad de conocimiento, a nivel de calidad de salario, a nivel de funcionamiento, viene en declive total. Entonces, para mí, discursivamente es como darle el golpe de gracia. ¿Tá? Después, me parece que Manini también se dirige a sus votantes, de los cuales francamente no creo que tengan aspiraciones universitarias, por lo que uno ve de sus propios discursos. Me parece que tienen otro tipo de aspiraciones, entonces bueno, es como tipo seguir en esta cuestión de, a mí no me des conocimiento, yo lo que quiero son herramientas para trabajar. ¿No? Este discurso que tenían tus compañeros y mis compañeros de estudio a comienzos de los años 90 en las aulas. ¿Para qué queremos literatura? Queremos aprender a trabajar. Bueno, estás en el lugar equivocado, tendrías que haber ido a la UTO en vez de estar en el liceo. ¿Ah? Pero esa bombita no se prendió. Pero quiero terminar con esto como para no desparramarme mucho. Me parece que lo otro además es que si le van a disputar, si van a disputarle, digamos, como el discurso a la izquierda, también llegaron tarde. Llegaron muy tarde, o sea, si el discurso es, si es digamos, como copar estos espacios que tienen, dijera Manini, los comunistas, llegaron más o menos 30 años tarde, por lo menos acá en Uruguay. ¿Por qué? Porque acá en Uruguay, tras la reapertura democrática, lo que yo llamaría el pensamiento socialdemócrata, con una fuerte carga de pensamiento liberal económico y de derecha, ¿tá? Se fue apoderando crecientemente de los partidos de izquierda y de las estructuras y de la academia. Entonces, hoy por hoy, creo que la cosa arrancó en ciencias sociales, ¿no? Una especie de, digamos, como de... En los 90 se hablaba como de, bueno, de la superación de Marx y empezar como a ver otras teorías y ahí empezó como volverse al estructuralismo y se empezó a recuperar a Foucault, pero sobre todo a los pensadores funcionalistas, ¿no? Parsons, etc. Y hubo un reflujo muy fuerte. Entonces, esa gente después fue tomando estructuras burocráticas y también fue tomando estructuras burocráticas dentro de los distintos órganos políticos de la izquierda, incluso el sindicalismo. Ahí tenemos a Fernando Pereira, que es claramente un socialdemócrata con un discurso liberal, económico. ¿Tá? Entonces, muchachos, perdieron, o sea, llegaron 30 años tarde. No sé qué es lo que se propone, además, sobre todo en el caso de Milei, hasta me parece medio ridículo, porque en verdad su principal oposición no es la izquierda, es el peronismo. Y pensar que el peronismo es de izquierda es un error enorme.
Entre otras cosas porque los propios peronistas no se reclaman de izquierda. Entonces, creo más bien que es como una especie de... Es algo que estoy viendo en muchos políticos hoy por hoy, que es inventar los debates e inventar los adversarios, inventar una oposición. En vez de recurrir, digamos, como a una especie de, llamémosle, adversario real, es inventarlo. ¿No? Es, ¿por qué la izquierda? La izquierda en Argentina. ¿La izquierda en Argentina qué? No podemos pensar, por ejemplo, en que los trotskistas tienen una presencia fuerte. Sí, está bien, tienen una presencia mayor de la que lo tienen los partidos de izquierda neta acá en Uruguay. Y en esto quiero aclarar que excluyo, por ejemplo, al Partido Comunista. ¿Tá? Pero no se puede pensar en que la izquierda es un peligro ni siquiera ideológico. Incluso hasta podríamos pensar en que la élite intelectual argentina es fuertemente peronista, no es de izquierda. Yo qué sé, te podría decir, tenía más fuerza el anarquismo dentro de la cultura intelectual argentina. Tenía mucho más fuerza el anarquismo que, yo qué sé, me parece a mí, que el comunismo. Yo quiero volver al tema Sí, perdón, porque del me fui. anarco. No, por favor. Quiero volver al tema, al análisis porque ya la otra vez habíamos deslizado una idea de que el liberalismo radical, de alguna forma, existe y surge en base no al avance de la izquierda, como ellos dicen. Ellos llaman, aparte de ser de izquierda, lo que está resumido en la Agenda 2030. Entonces, le cargan a la izquierda lo que se llama la agenda de derechos, le cargan a la izquierda solo la legalización del aborto, la legalización de la marihuana, los derechos sexuales de las diversidades, el matrimonio igualitario. Entonces, ellos se simplifican en eso, un pensamiento de izquierda que todos sabemos que no tiene nada que ver, porque son reivindicaciones que cortan transversalmente cualquier ideología. El liberalismo tradicional reivindica todas esas agendas de derechos de la misma forma o con la misma pasión que lo hace la izquierda. Es más, algunas veces en la vanguardia, Ope Pasqué fue el diputado que en solitario llevó adelante el proyecto de eutanasia en Uruguay, sin suerte, donde que se podría decir que es un proyecto avanzado, que es un proyecto liberal, de corte liberal, que lo podría haber hecho perfectamente José Valle y Ordóñez, Exacto. y que no se llevó adelante, y que no llevó adelante la izquierda durante los 15 años de gobierno. Pero en fin, en base a ese avance de la derecha en el mundo es que se apoya este liberalismo radical llamado anarcocapitalismo. Y otra estrategia es apoderarse de forma casi de saqueo de algunos insumos de la izquierda, pero en base a algo que es provocador. Por eso mencionan a Gramsci, por eso los libertarios capitalistas uruguayos, la primera actividad pública que hicieron fue convocar a una mateada, ¿no? Todo el mundo, la alusión de las mateadas creo que la impuso acá el MLN o el MPP a las salidas de la dictadura, donde Huidobro, Mujica, Zabalza, hacían mateadas en los comités de base. Estos muchachos, estamos hablando de gente muy joven, convocaron una mateada libertaria y el logo era la serpiente, que es el símbolo del anarcocapitalismo, en negro y amarillo, tomándose un mate, enroscada en un mate. La verdad que es fantástico, ¿no? Eso, ¿no? Me parece muy, muy llamativo, pero creo que ahí hay una dirección. Acordate que este fenómeno en Argentina, atrás de Milei, hay algunos ideólogos que trabajan de eso, Agustín Sí. Laje y otros más, que estamos hablando de gente que es profesional, que es universitaria, que tanto que desprecian a los universitarios, son todos egresados de alguna universidad, que dan charlas a lo largo de toda América Latina, algunos con mucho éxito, como en el caso de Agustín Laje. Y esa gente da insumos, y está claro que lo que están haciendo acá en Uruguay tiene que ver con ese ABC de apoderarse de símbolos populares o asociados a la izquierda que generan cierta arraigo a nivel social, y al mismo tiempo despotricar con que todo es comunismo, porque estamos en un lugar de avance. Nosotros dábamos el ejemplo
de que en una revolución liderada por el Partido Comunista en Uruguay, estoy diciendo algo que es casi una falacia, seguramente un grupo de gente, en el cual estaríamos incluidos nosotros, estaríamos diciendo que es conservadora, que faltan más cosas, que son, en verdad son socialdemócratas. O sea, es natural que eso suceda. Entonces, en el lugar que ellos se ponen para decir que Ope Pasqué es marxista, que es lo que le dicen, o que hay blanco, o que Argimón es comunista, es en ese lugar de estar en la vanguardia de algo que les permite estar la coyuntura política. Y para terminar con esto, quería también cruzar otro término que evidencia esto que estoy diciendo, que en verdad estamos en una hegemonía, diría Gramsci, de la clase dominante, que es la clase capitalista, burguesa, y no la que dicen ellos que sería el comunismo, en base también a algo que decía alguien que nosotros conocemos mucho, que es a McLuhan, cuando hablaba de que el medio es el mensaje. ¿Qué quería decir McLuhan básicamente? ¿No? De que más allá de lo que yo diga, es dónde lo digo. Estamos utilizando en este momento, la gente nos ve por YouTube, estamos hablando de empresas multinacionales, estamos hablando de la hegemonía absoluta, del control absoluto de los mensajes masivos en redes sociales que condicionan lo que uno tiene que decir. Uno ya sabe cómo tiene que ser en TikTok, cómo tiene que ser en Instagram, cómo tiene que ser en Facebook. ¿Alguien puede imaginarse un control tan enorme de la mente y de la forma de sentir, de pensar y de comunicarnos que esa? Entonces, si yo cruzo lo que decía McLuhan, de que el medio es el mensaje, con la hegemonía cultural de Gramsci, lo que me da es casi una sociedad absolutamente controlada por la ideología dominante capitalista. No hay ningún síntoma de lo que estos muchachos quieren hacerles creer todavía. Es como que estás en el fondo del infierno, te estás quemando y aparece uno que te dice, qué vida la tuya acá en el cielo. Y lo único que tenés es una polla, ¿viste? Es decir, no la veo por ningún lado. Como siempre está eso de que desde que no nos asustan las ruinas, como que no nos asustan y que siempre aparece un coletazo de aire fresco, siempre aparece alguna cosa que se estructura la Matrix y nunca las luchas están tan perdidas cuando hay gente por ahí eh, cortando esto, ¿no? Por ejemplo, mirá, el video que hicimos, y con esto termino, el pedacito este cortito que hicimos con el tema de los agrotóxicos, que en verdad fue leer una cosita que alguien se tomó la molestia de hacer y publicar en la comunidad reactiva. Yo no te puedo explicar, Ismael, la cantidad de gente que me dijo que vio el video. O sea, grupos de gente de astoristas. Me lo dijo un compañero amigo que es ingeniero. Ahora fui a la feria a comprar queso, me lo dijo un policía retirado que atiende el puesto del queso, que había visto un video con mi cara hablando de los agrotóxicos, porque a la gente le llama la atención de que un tema tan importante como que el 64% de las escuelas rurales no cumplan la norma de que las fumigaciones no pueden estar a menos de 200 metros, no se cumple en Uruguay, y que ningún partido político haya en la campaña haber dicho nada con eso. O sea, que hay algo ahí, sigue habiendo algo latente que hace que las cosas pueden tener una salida o pueden tener cosas que nosotros no podemos prever. Ahora, que el diagnóstico, tanto del punto de vista gramsciano, como del punto de vista de McLuhan, como del punto de vista del análisis político, es que la situación es que estamos en un retroceso enorme de los intereses del socialismo, del comunismo, como quieran llamarle, y que todo indica que lo único que tenemos es una preponderancia de la ideología dominante capitalista, es evidente. Sí, yo creo además que se corresponde ¿cómo te puedo explicar? A lo mejor me voy a ir un poco al hueso con lo que voy a decir, pero está. Muy bueno, a esta altura. Nosotros vivimos en una cultura occidental. Y creo yo que dos de las características fundamentales que tiene la cultura occidental es el racismo extremo, sin lugar a dudas,
y la otra cosa es la voracidad ciega, que es, ya tengo 2, quiero 4, y después de querer 4 voy a querer 6, y después voy a querer 8, y después voy a querer todo, y después que tenga todo, voy a querer más que todo, voy a querer mucho más que todo, absolutamente todo, incluso la nada quiero tener. Esa es como la lógica básica que uno puede ver en cada una de las doctrinas del pensamiento occidental. Siempre es ir a más, siempre es ir a más, siempre es más, 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 más. Y siempre tiene que ver... Déjame una imagen ahí, Sí. que me vino muy graciosa, porque pasa mucho con el turismo, ¿viste? El gordo ese, la imagen del gordo blanco multimillonario, que ese que quiere todo y la nada. Cuando dijiste la nada, me hiciste acordar a un documental que vi hace poco de que van a la India a buscar la paz, la paz espiritual en un templo. Entonces entran con una cámara y le pagan a los monjes tibetanos y le dicen, dame la paz esa que tenés en algún lado, como si se la dieran en una bolsa, ¿no? Claro, obvio. Dame medio kilo de paz. Dame medio kilo de paz. Entonces, no, y después te dicen, van un mes a la India, por ejemplo, a meditar y después vuelven y dicen, no, porque la paz... O sea, fuiste a turistear, ¿no? Ahora, o sea, me parece que esta cuestión del liberalismo extremo, yo le llamaría liberalismo fundamentalista, además. Ahí va, bien. Porque creo que el gran problema que estamos teniendo ahora es el fundamentalismo de derecha en toda su expresión. Yo qué sé, el evangelismo, esto que llamamos el libertarianismo, algo que el progresismo fundamentalista, y eso es algo de lo cual me gustaría que nos hagamos un tiempo para charlar, porque siempre el progresismo se ve como moderado, pero el problema es que el progresismo es sumamente fundamentalista y está en una fase extremadamente fundamentalista. Dale, Pero la próxima le metemos eso. sí, sí, ahí va. Pero la cuestión es, o sea, es como el ir a más. Es tipo, bueno, el pensamiento de izquierda ya está absolutamente derrotado. Bueno, vamos a pisotearlo. Porque entre otras cosas me parece que tiene que ver con a esta gente que todavía queda como con ciertas, llamémosle, restos de pensamiento progresista, restos de humanidad, restos de solidaridad, restos de... Hay que erradicarlo. Y creo que tiene que ver con esto que vos decías, ¿no? Que es en cualquier momento saben que aparece un chispazo que vuelve a encender una lucha, que vuelve a encender una resistencia. Y eso es a lo que le tienen más temor, creo yo. Porque toda concepción del más, tiene sobre su base el narcisismo. Y el narcisismo no tolera críticas, no tolera la diferencia, no tolera el que haya una alternativa, el no ser el centro.